aplicarnos. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos lo podemos aplicar poderosamente a nuestra vida. Y bueno, en la historia de los judíos, repasando un poco para las personas que a lo mejor no han estado viendo los estudios anteriores, decíamos que los judíos estaban de esclavos en Egipto y aunque querían salir, no podían, porque Egipto los tenía subyugados, Egipto el país más importante de ese tiempo, y para Faraón era muy importante mantenerlos como esclavos. Y entonces Dios en su sabiduría y en su soberanía levanta un caudillo que se llamó Moisés. Y Moisés es el líder que va a sacar a los judíos de Egipto. Y él va y habla con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón dice, pura nada, ¿cómo crees que lo voy a dejar ir? Y no me importa lo que dice tu Dios, yo ni conozco tu Dios. Bueno, pues Dios empieza a actuar en Egipto con 10 plagas terribles que hacen que Faraón cambie de opinión, se quebrante y finalmente deje ir a los judíos de Egipto. Nos acordamos de la última plaga que fue terrible, ahí en el capítulo 12 de Éxodo, que esta última plaga, Dios dijo que en una noche específica, todos los primogénitos de los egipcios en cada casa iban a morir. Inclusive murió el primogénito de Faraón. Y bueno, los judíos salen de Egipto con mano poderosa, dejan la esclavitud y habla de nosotros. Nosotros estamos de esclavos en este mundo. Estamos totalmente aprisionados a las filosofías tontas, absurdas y contrarias a Dios que tiene el mundo, en donde lo que prevalece es el yo y la envidia y la contienda, la soberbia y tantas cosas que nos tienen en un mundo totalmente destruido. Está muy mal la cosa y no podemos salir. Estamos aprisionados inclusive a nuestras propias debilidades, a mi temor, a mi ansiedad, a mi enojo, a tantas cosas que traigo yo que me impiden tener una vida abundante que Dios quiere que yo tenga aquí. Bueno, los judíos salen y llegan al Mar Rojo y Dios inclusive hace el gran milagro de que se abra el Mar Rojo para que los judíos puedan cruzar a la otra orilla, a la orilla de la libertad. Y eso es lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 31, que dice lo siguiente, Juan 8, 31, dice Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por fin voy a ser libre cuando en Egipto era esclavo. Claro que el hombre que está en Egipto, el hombre que está allá afuera en este mundo, no se siente esclavo, pero si le escarbas un poco y tienes entendimiento profundo de lo que está pasando, claro que eres un esclavo de un mundo que va con sus principios totalmente en contra de Dios, en donde no eres feliz, en donde tienes un vacío muy profundo y no sabes cómo llenarlo, y el mundo te engaña pensando que las cosas materiales o las medallas o esto te satisfacen, y la realidad es que nada de eso satisface. Pero los judíos cruzan el Mar Rojo, guiados por Dios y bajo la mano de Dios, y llegan a la otra orilla, en donde empieza su libertad. Y es lo que nos pasó a nosotros hace ya 42 años que yo vine a la libertad. Estaba de esclavo en mi mundo muy egoísta, mi mundo con muchísimos conflictos, mucha confusión, no sabía ni para qué estaba yo viviendo y no podía salir de ahí. Pero al ir a una plática y recibir a Cristo en mi corazón, entendí que Él me podía hacer libre. Dice Juan
8:36, también en el mismo capítulo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo llegué a esa otra orilla, empecé una vida nueva, una vida en donde yo ya tenía un dueño. El dueño iba a ser Jesús. Yo lo había invitado a que entrara a mi corazón y se sentara en el trono de mi vida, desplazando a quien estaba sentado ahí, que era yo, un enemigo terrible al cual yo estaba totalmente dominado por él. Y me llevaba por los caminos que yo no quería, pero no podía hacer nada. Ahora tenía yo esa libertad y empecé a caminar con Jesús. Él iba a ser el Salvador de mi vida, me iba a salvar de mí mismo. Él iba a ser el Señor de mi vida, me iba a guiar hacia la tierra prometida. Él siempre dijo allí en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, pues Jesús es un mentiroso entonces, ¿o qué? Porque vida abundante yo no tenía, pero para nada, no tenía ni vida, mucho menos abundante. Era una vida muy miserable, muy triste la mía. Pero veo que sí es cierto lo que Él quiere, sí lo hacemos el pastor de nuestra vida. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y como oveja, pues te dejas guiar por el pastor. Y el pastor te lleva a los lugares abundantes de agua y de pasto y de gran deleite, en donde sí puedes tener una vida abundante aquí en la tierra. Bueno, pues ahí estábamos nosotros, los que hemos recibido a Cristo en el corazón, en la otra orilla del Mar Rojo, empezando a caminar hacia la tierra prometida. Y bueno, ninguno de nosotros sabría cómo caminar, por dónde me voy, al norte, al sur o qué. ¿Quién me va? Yo te voy a guiar, decía Dios. Y efectivamente vemos a los judíos ser guiados por Dios hacia la tierra prometida, por una nube que de día se aparecía y los iba guiando, y una columna de fuego de noche que también los iba guiando. Era Dios mismo el que los iba llevando. Pero para llegar a la tierra prometida y realmente gozar la tierra prometida y tomar del fruto maravilloso que ahí está, hay muchas cosas que traemos que están equivocadas. Vengo con una gran maleta de mi filosofía que aprendí en el mundo donde yo crecí. Y traigo mucho yoísmo, traigo mucha soberbia, traigo mucho temor, traigo mucha ansiedad, en donde no sé, vivo por las cosas equivocadas. Dios quiere enseñarme, quiere hacerme ver cuán mal estoy yo para que aprenda una nueva vida, la vida de Cristo. Y entonces nos va llevando a través de los estudios que hemos visto. Los judíos fueron a diferentes estaciones y llegaron a un lugar donde no había agua. Y bueno, se pusieron contra Moisés. ¿Cómo nos has traído aquí al desierto 3 millones de personas y no tenemos agua? Y Moisés dice, bueno, pero pues ¿yo qué? Pues si yo también estoy con ustedes. Yo no creo el agua de la nada, pero va Dios y Dios hace el milagro de que saca agua de la roca. Porque agua podemos tener de Jesús. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 37 y 38. Y así es. Bueno, pues Él hizo el milagro de que ellos pudieran tener agua y siguieron hacia la siguiente estación, guiados por Dios, y llegaron a un lugar en donde dijeron, no tenemos que comer. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no tenemos que comer. Y Dios nuevamente resuelve el problema a pesar de la mala actitud de los judíos que pensaban que Dios no era lo suficientemente grande, poderoso para resolverles el problema. ¿Qué no yo abrí el Mar Rojo? Decía él. ¿Cómo es posible que ustedes tengan tanta incredulidad y no confíen en mí? Pero Dios de todas maneras les da el maná.
Y diariamente, mientras ellos están surcando por el desierto, ellos van a tener todas las mañanas el maná, ¿sí? Y bueno, Dios les resuelve también eso. Y más adelante Dios los lleva a una batalla muy importante. La primera batalla que tendrán los judíos, en donde ellos van a pelear. Porque con Faraón no hubo pelea, para nada. Dios los sacó y fue Dios el que peleó por ellos no. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos también que tenemos ese enemigo muy fuerte y que vamos a estar peleando con él toda nuestra vida cristiana. Llegamos a la guerra con Amalek, un enemigo de los judíos muy grande, un enemigo traicionero que siempre ataca por la retaguardia, que siempre te va a estar atacando por tus debilidades. Necesitamos conocer nuestras debilidades para que Amalek, ese yo tremendo que traigo ahí adentro y que pelea con Dios todo el tiempo, no me haga el daño que tan fácilmente me puede hacer si me descuido. Y eso lo vimos hace 2 o 3 semanas, la batalla con Amalek. Pero más adelante Dios los lleva al monte Sinaí. Ahí estuvieron, Dionisio, más de un año, estacionados en el monte Sinaí, porque Dios les quería hacer entender, quería darles la enseñanza de que tú no caminas solo en el desierto, de que tú, ya siendo libre de la esclavitud del mundo y habiéndolo dejado atrás, tienes a Dios contigo todo el tiempo. Y vimos un estudio que se llamó El Encuentro en Sinaí, en donde Dios baja a monte Sinaí y ahí en monte Sinaí le da a Moisés las instrucciones para ser el pueblo de Dios. Y vimos cómo Dios quiere estar en medio de su pueblo, les da instrucciones para construir un tabernáculo. Y ya vimos la semana pasada la cuestión del tabernáculo, para que ellos visiblemente puedan ver que Dios está con ellos. No es un Dios lejano que, bueno, hablan mucho de Él, pero pues yo no veo nada. No, Él iba a estar en medio del campamento. Las 12 tribus de Israel estaban ordenadas, según Dios, a estar alrededor del tabernáculo. Y de ahí en el tabernáculo salía la columna de nube, la nube, todos los días, y en la noche la columna de fuego. Y entonces Dios nos quiere decir que Él está con nosotros todos los días. Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay muchas promesas que en la Biblia en donde Él nos asegura que Él está con nosotros. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué nos amedrentamos? ¿Por qué entro en pánico cuando Dios está conmigo todo el tiempo? No creas tú que tienes que pedir audiencia para que te la dé tal día, a tal hora. No, es mi Padre, ya no es mi juez. Es mi Padre ahora porque tengo a Cristo en mi corazón y yo puedo ir a Él en cualquier momento. En la noche, en el día, en julio, en diciembre, cualquier tiempo, ¿sí? Que hay muchos versículos, quiero nada más, por ejemplo, mencionar uno para que tú veas y hay cómo Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él, sabiendo que Él está totalmente todo el tiempo contigo. Dice Isaías, capítulo... déjame ver cuál es el capítulo de Isaías que quiero yo poner aquí. Cuando Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todo el tiempo está Dios sacándonos adelante. Dios siempre nos sacará adelante en todas nuestras cosas. Él es nuestro Padre. Yo soy ahora su hijo por haber tenido la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón como Salvador y Señor.
Esa enseñanza es muy fuerte y por eso los judíos estuvieron ahí un año en Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí, y Dios le entregó todas estas instrucciones. A veces pensamos que nada más le da la instrucción de las tablas de la ley, los 10 mandamientos, pero no es así. Les dio ordenanzas, les dio ceremonias y les dio el diseño para construir ese tabernáculo donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Pero Dios quiere que sepamos que tenemos muchas faltas, Dionisio, y esas faltas nos están haciendo muchos estragos aún en nuestro caminar cristiano en el desierto. Necesitamos reconocer esas faltas, necesitamos acudir a Dios para tener victoria sobre ellas, porque ahora sí puedo tener victoria. Y aquí va a pasar algo muy importante en donde vemos a los judíos nuevamente, Jesús, nuevamente fallarle a Dios. Y esto está en el capítulo 32 de Éxodo, todavía ahí en Sinaí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 18. Dice, y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esas tablas Dios las había escrito él mismo y traía los 10 mandamientos. No son 10 mandamientos, y vemos todas las ramificaciones de los mandamientos, realmente estamos hablando de 600 y pico de mandamientos. Dios nos daba esas tablas no para que nosotros siguiéramos esas tablas, esas leyes, sino para que nos diéramos cuenta de que no puedo seguirlas. El estándar de Dios es muy alto. Yo nunca llegaré a Él por mi propio esfuerzo. Lo que Dios quiere es que entienda yo eso y corra a un Salvador que me salve de lo que yo no puedo hacer, porque Él sí lo puede hacer en mí. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién lo cumple? ¿Y para qué hablo de los otros 9? ¿No? Bueno, Dios nos dio las tablas de la ley para que entendamos que no puedo con los estándares de Dios. Necesito un Salvador. Ese Salvador fue Cristo, quien fue a la cruz y murió por mí para pagar por todos mis pecados, porque precisamente no llego a esos estándares. Y me limpió de todo eso para tener ahora la relación que yo tengo con un Dios que es mi Padre y no mi juez. Bueno, vemos a Moisés que está ahí en el monte Sinaí con Dios y está recibiendo las tablas de la ley en unas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Capítulo 32 de Éxodo, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya sucedido. ¿Cómo? Pero no han pasado ni 40 días en que Moisés subió al monte para recibir instrucciones de Dios. ¿Qué no podemos tener un poquito de paciencia? ¿Qué no te acuerdas que Dios nos dijo que Dios es celoso y Él quiere ser el Dios de Israel y que no debemos de estar buscando otros dioses? Pero vemos que eso sí está pasando, que los judíos ya quieren aventar a Dios a la basura y encontrar otro Dios que los lleve, porque este Moisés, con menosprecio hablan de él, quién sabe qué le haya acontecido, a lo mejor ya nos abandonó, dejó la chamba, no le gustó ya mucha presión y dijo, ya me voy ahí que se hagan bolas solos, o no sé qué pensaron, pero realmente vemos una infidelidad muy fuerte en el pueblo judío para con Dios. ¿Cómo
¿No te acuerdas que Dios abrió el mar rojo para que tú llegaras a la libertad? ¿No te acuerdas que Él abrió una roca para que saliera agua abundante y tú pudieras satisfacer tu sed ahí en el desierto? ¿No te acuerdas que Él te está mandando día tras día de manera muy fiel el maná para que todos coman adecuadamente, los 3 millones de personas y además tus animales y todo esto? ¿Por qué ahora, en 40 días, te volteas totalmente y te vas con el otro equipo, ¿no? Tú has estado en un equipo y por mucho tiempo y el equipo ha sido muy fiel contigo, te ha sacado adelante, te ha dado todo, el estrellato que tienes ahora, pues viene de ellos, pero de repente dices, no, ahora me voy a ir con otro equipo porque a lo mejor me ofrece más o porque este ya no me da el ancho. Pues eso se llama infidelidad, eso se llama ser ingrato. No hay gratitud, somos los humanos muy ingratos. Y tú sabes que los humanos tenemos una computadora increíble que se llama nuestro cerebro, que nos hace muy diferentes a los animales, ¿no? Y en ella pues tenemos la memoria y tenemos las emociones y muchas cosas, ¿no? Pero quiero decirte que el hombre no tiene memoria. No sé cómo está tu computadora, Jesús, en estos días, pero a lo mejor ya se llenó de memoria y tienes que comprarle otro pedacito porque ya no puedes poner más datos, ¿sí? El cerebro del humano no tiene memoria. Fácilmente se le olvida todo. Ya se le olvidó todos los milagros que hizo Dios para él. Y están pidiendo que danos otros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pues me parece bastante ingrata la cosa, ¿no? Pero así somos nosotros. Dios te da esto y Dios te da otro. El día que no te da, te vas contra Él. ¿Cómo, Dios, me has abandonado? No puede ser, yo tan fiel a ti, y tú pues no me das esto, o no me ayudas con este problema, etcétera, ¿no? Constantemente somos personas muy ingratas. Aquí ellos van al líder del grupo, que se llama Aarón, hermano de Moisés, que Dios lo puso como el sacerdote para implementar todas las ceremonias que iban a hacer para Dios. Era una persona muy importante. Al no estar Moisés, Aarón era todo, era el líder. Él era el que decía, señores, pues vamos a hacer esto, o vamos a irnos por acá. Él era el modelo, ¿sí? Yo creo que Aarón, al saber todo lo que ya ha hecho Dios a favor de su propia familia, porque Moisés debía estar muerto cuando nació, porque Faraón estaba matando a todos los niños varones que estaban naciendo, y a través de un milagro Moisés sobrevivió. Aarón sabe todo esto. Yo creo que mínimo pues tenía un argumento con el pueblo judío. Espérenme, a ver, muchachos, vamos a analizar esto con calma. Ustedes están diciendo que este Moisés, quién sabe qué haya acontecido. Danos dioses que nos lleven a donde queremos, ¿no? ¿No creen ustedes que estamos siendo un tanto cuanto arrebatados, ¿no? Pero yo no leo esto aquí para nada. Yo leo que esto se lo dicen a Aarón, el varón que está al frente del pueblo en la ausencia de Moisés, y Aarón les dice, estamos en el versículo 2 de Éxodo 32, y dice, Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril
e hizo de ello un becerro de fundición, ¿no? Les hizo un dios para que ese fuera el dios de ellos. ¿Cómo? Aarón, ¿en qué estás pensando? O sea, a ver, ¿qué pasó contigo? ¿Ah? Eres el líder, tú eres el modelo. Bueno, yo quiero decirles que cuando nosotros somos cristianos, nosotros somos modelo a mucha gente que nos está observando. Y les estamos predicando con nuestra vida qué quiere decir el cristianismo. Yo soy el modelo, yo soy el que pongo el ejemplo, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad importante de cómo comportarme ante situaciones adversas. Pero aquí a Aarón se le olvidó todo. Inclusive se junta con ellos e inmediatamente dice, oye, pues tienen razón, tienen razón, vamos a organizarnos y vamos a hacer un becerro de oro que será nuestro Dios. Vamos a leer el Salmo 135, por favor. Salmo 135, versículos 15 al 18. Salmo 135. ¿Perdón? ¿Aarón estaba retando el pueblo? ¿Retando? No, estaba accediendo a la petición que ellos hicieron. Ellos fueron y dijo, me parece perfecto, bueno, vamos a hacer esto, tráeme todas las cosas de oro, vamos a hacer un becerro de oro. Ni siquiera hubo discusión, ni siquiera hubo un poquito de resistencia, ¿no? En donde Dios pudiera hacer, oye, pues está mal, ¿no? Permítame un segundito, déjame traer nada más Entonces, no los está retando para nada. Bueno, fuera que hubiera resistencia, pero no vemos resistencia para nada. Salmos 135, versículo 15, dice Salmos, a ver, déjame ver, Salmo 135, versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Tienen boca y no hablan? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen orejas y no oyen? ¿Tampoco hay en ellos aliento en sus bocas? Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Tenemos todos nosotros una tendencia a levantar ídolos. En las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, el primer mandamiento, el primero, vamos a leerlo, está en Éxodo 20. Éxodo 20, aquí están los 10 mandamientos, y dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 20, versículo 1, yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El primer mandamiento es no nos hagamos ídolos. Y si leemos los siguientes mandamientos, no tiene tanto como en donde Dios les está recalcando que no debemos de hacernos ídolos, porque esa es nuestra tendencia natural, Jorge. Nos hacemos ídolos. Mi coche
mis libros, mi medicina, mi medalla, mi mujer, etc. Y no debe de ser nada de eso de estar por encima de Dios, porque Dios debe ser número uno. Es el único que satisface. Él es el que te da todo lo demás, por lo que el hacernos ídolos está mal. Y exactamente lo que están haciendo los judíos aquí en Monte Sinaí es hacerse un becerro de oro, para que sea el Dios de ellos, porque ya no saben qué pasó con Moisés. Y dice el versículo 4 todavía: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. A ver, espérame tantito. Un becerro de oro que no se mueve, que no habla, que yo mismo lo hice. ¿Ese fue el Dios que me sacó de la tierra de Egipto? ¿Ese fue el Dios que enfrentó a Faraón para que yo pudiera salir de la esclavitud? Qué absurdo, ¿no? Pero así somos. Y Dios quiere enseñarles al pueblo judío que efectivamente tenemos esa tendencia de hacernos ídolos por encima de Dios mismo y pensar que esos ídolos son los que nos sacan adelante. ¿Tú sabes cuánto dinero tengo en el banco, Dionisio? Hombre, a mí no me pasa nada. Yo compro hasta el día de mi muerte. Qué absurdo, qué absurdo, ¿eh? Porque eso no es cierto. No hay nada en el mundo que te pueda dar la confianza, porque eso te da desconfianza. Los ídolos no te sacan adelante, te dan más desconfianza. El que te da confianza es Dios. Y con Dios no necesitas nada de lo demás. Y aquí tenemos al pueblo judío realmente teniendo una falta muy grave al pretender desplazar a Dios por un becerro de oro. Dice el siguiente versículo: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se inclinó a regocijarse. Realmente Aarón fue el que cometió una más grave falta que el pueblo, porque siendo el líder debió haber parado, como tú lo haces, Kevin, cuando estás en el grupo y pasan cosas. A ver, muchachos, espérenme, ¿dónde estamos parados? ¿Somos cristianos o no? ¿Qué se trata esto? ¿No? Pero Aarón, imagínate, está totalmente del lado de ellos. Él es uno más. Él es el que tiene la mayor falta al ser el líder, hacerse un ídolo y sustituirlo por el Dios vivo. Ahí en Monte Sinaí, ahí donde el monte está humeando y donde Dios ha descendido y lo han visto desde el punto de vista de los truenos y relámpagos y la voz fuerte que emitió Dios cuando bajó a Monte Sinaí, y están con un becerro de oro. Increíble lo que está pasando, pero no es tan increíble porque eso es lo que hacemos nosotros mismos. Yo puedo nombrarte tantos y tantos milagros que a través de estos 42 años con Cristo Dios me ha dado, y sin embargo tiendo todo el tiempo a hacerme ídolos y a agarrarme de los ídolos para que sea mi confianza, ¿no? En lugar de decir, no, mi confianza está en Dios, que me da cosas, pero no las puedo usar como ídolos. No puede ser que esos son los que me sacaron de la tierra de servidumbre, de la esclavitud en donde estaba, por favor, ¿sí? Bueno, pues tan es así que lo ponen en un altar. No sé si le pusieron hasta veladoras, no sé, fueron ahí a Xochimilco a comprar veladoras para que ahí esté el becerro de oro, e hicieron una fiesta a este Dios nuevo que tienen, que se llama un becerro de oro. Dice la palabra de Dios que
pues esto es una muy grave falta para con Dios. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, esos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! Dijo Jehová más a Moisés: yo he visto a este pueblo, que de cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de a ti haré una nación grande. Bueno, pues eso no sucede. Dios tiene gran misericordia. Si Dios realmente me diera lo que yo me merezco, Jesús, pues pobrecito de mí, ¿no? Pero no. Dios entiende mis debilidades, Dios sabe de dónde me ha sacado y Dios me está enseñando que yo debo de entender todo esto y estar muy cerca de Él para salir adelante en mi vida cristiana. Por eso Juan 15:5 dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Fuera de Cristo no hay manera que tú salgas adelante. Bueno, pues aquí Moisés está muy sorprendido de lo que está pasando y ahora Dios le está diciendo: ¿sabes qué? Voy a desechar a este pueblo, voy a hacerlo a un lado y me voy a conseguir otro, porque estos realmente están muy mal. El problema es que no hay otro. ¿Qué otro pueblo? Déjame ver, ¿a quién podría yo ahora que ya deseché a estos? Ya deseché a Pablo, ya deseché a Jesús porque no sirven para nada. ¿A quién esquivo? Déjame ver. ¿No hay? Pues todos somos iguales. Todos estamos en el hoyo, ¿sí? Y Dios lo sabe y por eso está dándonos estas enseñanzas ahora del becerro de oro. Dice la palabra de Dios que somos inclinados a hacernos ídolos. Hay muchos versículos que hablan de eso. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. 10, 14. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Órale, como que me lo quiere recalcar, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan 5, 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Dice en este versículo. Bueno, pues sí, estamos aprendiendo mucho. Isaías capítulo 2, versículos 17 y 18. Y dice: la altivez del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos. ¿Sí? Pues sí, realmente estamos muy mal. Estoy buscando otro versículo que creo está en el capítulo 1. Déjame ver aquí de Isaías. Y dice, déjame ver dónde está, ¿por qué no viene? Bueno, dice ese versículo que está en el capítulo 1 o capítulo 2 de Isaías: 2 males ha hecho mi pueblo. Me despreciaron a mí, el Dios vivo, y se hicieron para sí cisternas.
cisternas rotas que no retienen agua. Y es cierto, esa es la vida que nosotros tenemos, siempre dejando a Dios en la primera de cambios cuando Él hace tantas cosas por nosotros. Bueno, siguiendo aquí con nuestra historia, dice la palabra de Dios en el versículo 15 de Éxodo 32, volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Bueno, Moisés lo estaba esperando, era el asistente de Moisés, lo estaba esperando ahí al pie del monte Sinaí, porque solamente fue Moisés el que subió a monte Sinaí. Moisés, Josué lo estaba esperando y le dice en este versículo que él está oyendo que el pueblo está gritando, que está en un alarido de pelea hay en el campamento, ahí en el versículo 17. Y él respondió, Moisés respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tal grande pecado? Bueno, Moisés va ¿con quién? Pues va con el líder. Oye, ¿cómo es que permitiste esto tú? ¿Por qué voy a ir al pueblo? No, pues si tú eres el responsable aquí, ¿qué onda contigo? ¿Dónde andas? ¿No? Y eso es lo que está diciendo. Y bueno, Aarón no sabe dónde meterse, y Aarón hace lo que hizo Adán con Eva, ¿no? La mujer que tú me diste, ella fue la que me hizo pecar, yo no fui, ¿no? Y aquí hace lo mismo, míralo cómo contesta Aarón. Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ¿sí? Bueno, pues vemos que le echa la culpa al pueblo, ¿sí? Y se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de oro, se han hecho ellos. No es cierto, pues si fue Aarón, estaba ahí en medio de todo el lío. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, ¿sí? Bueno, pues Moisés está muy enojado y dice que él quebró las tablas de la ley que le había dado Dios, ¿sí? Bueno, pues aquí Moisés no sabe qué hacer. Dice el versículo 11 que Moisés oró en presencia de Jehová tu Dios. Y, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Tú que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Descendió del monte y entonces dice la palabra de Dios que fue lo que hace Moisés. En el versículo 29, entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová. Un poquito antes, versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel:
Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a la puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. El problema era gravísimo, al punto que Dios tiene que ejecutar a las personas desenfrenadas que han hecho todo esto. Dice la palabra de Dios que, versículo 29, los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres por hacer estas cosas tan terribles, ¿sí? Bueno, pues no saben ya qué hacer con todo esto. Moisés tiene que ir a pedirle perdón a Dios. Moisés le contesta aquí en el capítulo 33, y Dios siempre nos perdona porque tenemos siempre ese recurso de ir a Dios y pedir perdón por las faltas que cometemos, y Él nos perdona. Pero, versículo 2 del capítulo 33, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo y al heveo y al jebuseo que vivían en la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque este pueblo es de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pues una muy mala noticia, dice que Dios ya no va a ir con ellos. Entonces, pues Moisés tiene que clamar y dice, no puede ser, o sea, nosotros dependemos totalmente de ti, es muy importante que tú nos guíes. Y finalmente Dios accede en este capítulo 33 a hacerlo. Pero hay una cosa importante, un detalle nada más, importante que sí tenemos que mencionar, porque en el capítulo 34 viene la reconciliación del pueblo con Dios. Dios siempre nos perdona, Jorge. Él sabe que vamos a tener que ir a pedir perdón todo el tiempo. Inclusive Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Bueno, pues 2 o 3, pero la cuarta le pegas, ¿eh? No es eso, ¿no? Dice, ¿hasta 7 veces? Hasta 7 veces 7. Todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios nos perdona si sinceramente vamos ahí. Imagínate, Jesús, que no nos perdonara en ciertas cosas, pues estaríamos muy mal, ¿no? Él es Dios de gran misericordia y siempre podemos restaurar nuestra comunión con Él. Es más, un versículo a memorizarse, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a Él, confesamos nuestros pecados a Él, confesamos nuestros pecados a otra persona, si la bronca es con Él. Si yo traigo bronca contigo y te he hecho algo, pues voy y te pido perdón a ti, pero no te confieso mis pecados a ti, se los confieso a Dios. ¿Y Él hace qué? Él nos limpia de toda maldad, Él nos perdona y seguimos caminando con Él. Y entonces se reanuda el pacto de Dios con el pueblo para ir siguiendo caminando hacia la tierra prometida. Y bueno, todavía tenemos muchas estaciones que vamos a ver en las siguientes semanas de cómo el pueblo continúa fallándole a Dios, Pero aquí hay un detallito importante que sí quiero mencionar. Dice el capítulo 34, versículo 27. Capítulo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ya no lo escribió Dios. Ya no fue Dios el que le dio las tablas con el dedo de Dios. Ahora ya estaba un poquito más abajo la cosa. Las escribió Moisés. Moisés tenía que recordar, estos son los mandamientos
los mandamientos de Dios. Y aquí en el capítulo 34, versículo 29, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, se puso un velo sobre su rostro, porque cuando nosotros estamos con Dios, nuestro rostro resplandece. Moisés había estado con Dios, y la verdad lo vieron y pues le resplandecía. Y tuvo que ponerse un velo porque todo el mundo se le quedaba mirando, ¿no? Y pues ya un poquito molesto, entonces mejor se pone un velo, porque él había estado con Dios. Cuando tú temprano en la mañana, antes de salir a trabajar, estás con Dios leyendo tu Biblia, pidiéndole a Dios en oración por tus cosas, tu rostro resplandece. Es un rostro suave, es un rostro tranquilo, es un rostro de paz. Inclusive la gente te dice, oye, andas muy contento el día de hoy. A lo mejor fue porque te bañaste o qué, pero veo que tu rostro está muy, muy sabroso. No, es que estuve con Dios. Estuve en mi audiencia personal, allí en mi recámara, esta mañana, con Dios. Y bueno, pues eso es lo que había pasado con el rostro de Moisés, al punto que tuvo que ponerse un velo, porque ya era molesto. Y nos da la enseñanza de que nosotros debemos de tener un rostro resplandeciente. No seas como Mafalda, que encontró que había una gran diferencia, iba caminando por la calle, es la muchachita esta de las caricaturas, y entonces llega a un escaparate y hay muchas muñecas, todas sonriendo, bien bonitas, se vende en esa casa muñecas, y las ve y estás todas con una carita bien bonita, y ve a la gente pasar y oye, están todos súper enojados, están todos realmente echando chispas, y vuelve a ver a las muñequitas y vuelve a ver a la gente y le dice a las muñequitas, tú tienes algo que ellos no saben. Es verdad. Nosotros como cristianos tenemos algo que nuestro rostro hermosea. Y la gente lo ve, pero no sabe por qué. Tú ve a la calle, mañana que salgas a la calle, vete y ve la cara de las personas. Y dices, no sé, pero como que anda un poquito enojado. Es un mundo enojado. El cristiano no tiene eso. El cristiano está con Dios. El cristiano tiene comunión con Él. Su rostro resplandece. Dice Proverbios que tenemos un banquete continuo y el rostro hermosea. Que esa sea la realidad de tu vida y que, bueno, aprendas la enseñanza de no poner a tus ídolos por encima de Dios. Es más, no tener ídolos. Todas las cosas que Dios te da vienen de Dios y las vas a dejar aquí. No te vas a llevar nada más que tu relación con Dios. Entonces sí es absurdo que nosotros nos hagamos ídolos por encima de Dios. Por eso el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. No, es que mi coche, no, ¿qué tu coche? Así es. Señor, te damos gracias por la enseñanza tan preciosa de esta noche. Nosotros somos ese pueblo judío contumaz y rebelde que siempre está pues en contra de ti porque nos quejamos y no recibimos las cosas que queremos cuando tú nos das tanto, más abundantemente de lo que merecemos.
Inclusive, Señor, tú nos regalas la vida eterna porque tú mandaste a tu Hijo a la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Yo te pido, Señor, que esto redunde en que nosotros te pongamos realmente como número uno, seamos tus emisarios ante un mundo desenfrenado, confuso, desviado, que está yendo por caminos equivocados, llenos de ídolos que no dan más que miseria y desilusión. Que Cristo sea realmente el Salvador y dueño de nuestra vida en toda su extensión, nuestra vida totalmente entregada a Él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.